Continuamos con el tema de herencia mendeliana que pertenece a la unidad número 3 de genética. En clases anteriores ya vimos el principio de segregación, que es la primera ley de Mendel, también estudiamos algunos conceptos, y en esta clase veremos el principio de distribución independiente, que es la segunda ley de Mendel. Acá en esta diapositiva tienen el cuadro que detalla las 7 características que utilizó Mendel en sus ensayos, que fue las 7 características que él tuvo en cuenta. Este mismo cuadro lo pueden encontrar en el libro de biología de Curtis. Para la segunda serie de experimentos, él cruzó plantas que diferían en 2 características. Yo ahora les voy a mostrar los resultados de sus experimentos cuando él tuvo en cuenta como características la forma de la semilla y el color de la semilla. La forma de la semilla podía ser lisa o rugosa y el color de la semilla podía ser amarilla o verde. Tengan en cuenta que la forma lisa y el color amarillo de la semilla corresponden a variantes dominantes, mientras que la forma rugosa y el color verde de la semilla corresponden a variantes recesivas. Acá está representado el cruzamiento que él realizó. Uno de los progenitores eran plantas que tenían semillas lisas y amarillas, que son las variantes dominantes. Estas plantas eran homocigotas dominantes para los 2 genes, o las 2 características. El otro progenitor constituían plantas que tenían las variantes recesivas, es decir, tenían semillas rugosas y verdes y eran homocigotas recesivas para las 2 características. Recordemos que del cruzamiento entre un homocigota dominante y un homocigota recesivo siempre vamos a obtener toda la descendencia heterocigota, que es lo que ocurrió acá cuando se obtuvo la primera generación filial o la F1. Toda la F1 resultante de este cruzamiento era heterocigota y el 100% de las semillas eran lisas y amarillas porque en el heterocigota recordemos que se manifiesta o se expresa el alelo dominante. Él después dejó que la F1 se autopolinizara, es decir, realizó un cruzamiento entre F1 que dio lugar a la generación filial 2 o a la F2. Y acá obtuvo resultados muy interesantes. De cada 16 plantas, 9 de ellas tenían semillas lisas y amarillas. Estas son las variantes dominantes que también están presentes en la generación parental. Una de cada 16 plantas, solo una, producía semillas rugosas y verdes, que son las variantes recesivas que también están presentes en la generación parental. Y después observó que aparecían nuevas combinaciones y que eran diferentes a las existentes en la generación parental. Una de ellas era plantas que daban lugar, que producían semillas lisas y verdes. Y acá vemos cómo se combina una variante dominante, que es la forma de la semilla, la forma lisa, con una variante recesiva, que es el color verde de la semilla. En el caso de estas plantas, también tenían semillas que eran rugosas y amarillas, y este es otro caso en donde una variante recesiva, que es la forma rugosa de la semilla, se combinaba con una variante dominante como el color amarillo de la semilla. Entonces él se preguntó, bueno, ¿cómo surgen estas nuevas combinaciones? Bueno, y ahora lo vamos a entender cuando realicemos el tablero de Punnett. Primero pensemos, tenemos que primero sacar cuáles son las gametas posibles. Acá está representada la generación parental, este es el doble homocigota dominante, este es el doble homocigota recesivo. Digo que es doble homocigota recesivo porque es homocigota recesivo para las 2 características. Este cruzamiento da lugar a la F1, la F1 es el doble heterocigota, es heterocigota para las 2 características. Y ahora recordemos, cuando hagamos las gametas, recordemos el principio de segregación de Mendel, donde decía que para cada característica hay un par de factores hereditarios, nosotros sabemos que son los alelos, los cuales se separan o segregan durante la formación de los gametos. En el caso del color de la semilla lo vamos a representar con la letra A. La letra A mayúscula corresponde a la variante dominante, que es el color amarillo, la letra A minúscula, la variante recesiva, que es el color verde. Con la letra B representaremos la forma de la semilla, la letra B mayúscula corresponde a la forma lisa y la letra B minúscula a la forma rugosa, que es la variante recesiva. Bueno, como dijimos, durante la formación de los gametos, los factores hereditarios para cada característica se separan. Entonces, este alelo dominante para el color de la semilla se va a separar
y puede formar gametas si se combina, por ejemplo, con el alelo recesivo de la segunda característica, o también puede formar esta gameta cuando segregan en la misma gameta con el alelo dominante para la segunda característica, que es la forma de la semilla. Entonces, en este caso se van a formar estas dos gametas. No sé si entienden. Esta combinación genera esta gameta y esta combinación genera esta gameta. Porque ahora, para realizar las gametas posibles, tenemos que tener en cuenta las dos características. El alelo dominante con el alelo B recesivo para la forma de la semilla van a formar esta gameta. Bueno, en el caso del alelo recesivo A minúscula para el color de la semilla, también va a formar gametas, puede distribuirse con el alelo B dominante para la forma de la semilla o puede distribuirse en las gametas con el alelo B recesivo para la forma de la semilla. Y va a originar entonces estos dos tipos de gametas. Entonces la F1 puede generar 4 gametas posibles, 4 tipos diferentes de gametas. Estos 4 tipos de gametas son los que vamos a encontrar acá, que ya están posicionados en el tablero de Punnett. Estas son las gametas masculinas, estas corresponden a las gametas femeninas. Y de las combinaciones de las gametas ya están representados los distintos genotipos resultantes y también los fenotipos que van a resultar de esos genotipos. Y así, si nosotros contamos el número de semillas, el número de plantas que dan semillas lisas y amarillas, vamos a contar 9. Vamos a contar 3 plantas que dan semillas amarillas y rugosas. Vamos a contar 3 plantas que dan semillas lisas y verdes y solamente una planta que tiene semillas rugosas y verdes. Esta proporción de 9-3-3-1 en la F2 siempre se mantuvo constante y se obtiene cuando surge de un cruzamiento entre una F1, siempre teniendo en cuenta 2 características y que la F1 sea heterocigota para las 2 características. Estos experimentos Mendel los repitió teniendo en cuenta, por ejemplo, la característica color de la flor o largo del tallo, y siempre obtuvo esta proporción de 9-3-3-1, donde el número 3 corresponde a las nuevas combinaciones que él veía. Igual él se seguía preguntando de cómo surgían estas combinaciones, y es entonces cuando él pensó y se dio cuenta de que los alelos, él le llamaba factores hereditarios, para una característica van a distribuirse o van a segregar de forma independiente de los alelos de la otra característica. Y es así como van a surgir gametas en donde vemos que hay un alelo dominante para una característica junto con un alelo recesivo para la segunda característica. Y estos gametos obviamente no estaban presentes en la generación parental y van a ser en parte responsables de las nuevas combinaciones que aparecen en la F2. Así es como él formuló la segunda ley o principio de distribución independiente, donde dice que los factores hereditarios para cada característica se distribuyen en forma independiente uno del otro. Él pudo arribar a esta conclusión porque él estudió características, podemos decir genes, que se encontraban en pares de cromosomas homólogos diferentes. Recordemos que en la meiosis los pares de cromosomas homólogos se segregan al azar durante meiosis 1. Entonces por eso es que él pudo generar este principio, y ahí es donde yo digo que tuvo una cuota de suerte, porque las características las eligió simplemente porque sus variantes eran bien diferentes. Sin embargo, si él hubiera elegido características que se encontraban en un mismo cromosoma, no hubiera podido formular este principio. Y ahora veamos por qué.
Acá, por ejemplo, tengo dibujado un par de cromosomas homólogos, uno es de origen materno, el otro de origen paterno. Acá tengo dibujado un par diferente de cromosomas homólogos. Vean que estos entre sí son similares en forma y tamaño, y su forma y su tamaño es diferente de este par. Y están representados distintos genes. Durante la meiosis, este par va a segregar de forma independiente de este par. Es decir, que los genes que contengan estos cromosomas van a segregar de forma independiente. Sin embargo, si yo tengo en cuenta el gen A y el gen B, que están en un mismo cromosoma y están situados cerca uno del otro, vamos a ver que estos genes siempre van a segregar juntos. Constituyen una excepción a la segunda ley de Mendel, todos aquellos genes que estén posicionados cerca dentro de un mismo cromosoma, porque cuando los cromosomas segreguen durante meiosis 1, siempre van a segregar juntos. En el caso de que los cromosomas se encuentren, de que los genes en un mismo cromosoma se encuentren alejados, como este gen, que es el gen N, sí pueden segregar independientemente, si se va a cumplir la segunda ley de Mendel, porque hay una alta probabilidad de que ocurran eventos de entrecruzamiento o crossing over durante la profase 1 de la meiosis. Y esto es lo que va a permitir que segreguen de forma independiente. Otra cosa que les iba a comentar es que por favor tengan en cuenta que estos cromosomas que yo les he dibujado son cromosomas interfásicos que están constituidos por una única molécula de ADN, es decir, que aún no han pasado por una etapa de síntesis. Ahora les voy a dejar un problema que tiene en cuenta dos características y quiero que si pueden resolverlo en su casa mejor, y si no, los resolveremos juntos en el próximo video. Muchas gracias.